Queridísimas, queridísimos, Pax Vobis, la paz esté con ustedes en su corazón y en su conciencia. Y así comenzamos esta reflexión que hoy yo lo quisiera llamar pastores y rebaño, porque vamos a comentar un texto de San Agustín y que lo podemos aplicar tanto a sacerdotes como a esposos, padres de familia, como a un empresario, como alguien que tenga una misión de gobierno y de responsabilidad de la sociedad. No sé si ustedes conocen a San Agustín, pero en síntesis le digo de San Agustín, que nació en Sagaste, en Tagaste, de un padre que era pagano, no era cristiano, y su mamá que era muy cristiana, llamada Mónica, y que tuvo una vida muy disoluta, muy superficial, hizo tonterías, ¿no? Y después marchó hacia Roma, donde en Milán pues daba clases de retórica, conoció a San Eusebio, perdón, no recuerdo bien el nombre, pero era San Ambrosio, un hombre muy inteligente, había tenido puestos de responsabilidad civil muy importantes, y era obispo, y le escuchaba con frecuencia en las homilías en la catedral de Milán, y después también leyó texto de San Pablo y se convirtió y se hizo bautizar por San Ambrosio. Un obispo, llamado Valerio, le hizo sacerdote, y cuando murió este obispo, pues le nombraron a él como obispo de esa ciudad, de Hipona. Cuando había los vándalos que hicieron una invasión fuerte a donde él vivía, murió. No con motivo de nada, muerte violenta, pero murió en esa época. Estamos hablando de los siglos, la mitad del cuarto y del quinto. Y San Agustín toma unas palabras del profeta Ezequiel y dice así: el Señor me dirigió la palabra en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, diciéndoles: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Ese texto comenta San Agustín. Y él quiere recordarnos una cosa importante que tiene que suceder en un buen pastor. Dios me ayudará para que diga cosas verdaderas si yo por mi parte no pretendo exponer mis propias ideas. Porque si os propusieran mis ideas, también yo sería de aquellos pastores que en lugar de apacentar las ovejas se apacientan a sí mismos. Si en cambio hablo no de mis pensamientos, sino exponiendo la palabra del Señor, es el Señor quien os apacienta por mediación mía. Es una actitud de una honradez impresionante, de una lealtad a la palabra, a la enseñanza recibida de Dios, no a su palabra, no a sus opiniones, ¿no? Que eso es lo que tenemos que hacer cualquier persona, en este caso, siendo sacerdote, en este caso concreto que estamos aplicándolo, ¿no? Y entonces podemos preguntarnos, ¿quiénes son esos pastores que maltratan a las ovejas? Y él dice: son todos los que buscan sus intereses personales, no los de Cristo, o no buscan los intereses del bien común. Ponle un padre de familia, ¿no? Que, por ejemplo, pues es un buen empresario, pero no se preocupa de su familia. Y a lo mejor se pasa tiempo sin hablar con sus hijos. Y se le muere uno de ellos de pronto, por epilepsia, un ataque epiléptico que no se esperaban. Y capacita a este hombre, como ha sucedido, aparece en ABC de España, y se da cuenta lo tonto que ha hecho en la vida, ¿no? Y que no ha dedicado tiempo a sus hijos, en absoluto. Y da unas enseñanzas para el padre de familia muy importantes, ¿no? Diciendo que lo importante es la familia, el trabajo es muy importante, pero no puede quitar tiempo a la familia ni a los hijos. Es un ejemplo, ¿no?
de lo que puede ser, de que no cuidamos los intereses de los demás, sino solamente nuestros intereses personales. Por ejemplo, él dice, y nos recuerda una cosa muy bonita, y es, él como obispo es cristiano y obispo. El cristiano como cristiano tiene que vivir su vocación por ser bautizado. Y como obispo tiene una responsabilidad sobre los demás. Consiguientemente, por mi condición de cristiano debo pensar en mi salvación. En cambio, por mi condición de obispo debo ocuparme de la vuestra. Y es claro, ¿no? ¿Verdad? Y esto hemos de aplicarlo a cualquier persona que tenga una actitud de gobierno. Yo tengo que preocuparme por mi labor profesional, por ser un tipo excelente, maravilloso, porque yo sea un buen cristiano, yo sea ejemplar personalmente, y después tengo que preocuparme serísimamente de los demás. Si yo nada es que me preocupo de mí mismo y caigo en las trampas que estamos cayendo modernamente, no somos buenos pastores. Y el Señor habla fuertemente contra ellos. Por ejemplo, los pastores dicen dos cosas concretitas, muy sencillas. Dice, se beben su leche, la de las ovejas, se visten con su lana. ¿Qué significa eso de estos dos detalles pequeños? En síntesis, beber su leche significa, para San Agustín, pues cobrar dinero, o sea, preocuparse únicamente de tener dinero para ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, dice, reciban la leche de sus ovejas y sustenten con ella sus necesidades, pero no olviden tampoco las necesidades de sus rebaños. O también dice, por ejemplo, que en aquello mismo de donde sacamos nuestro alimento para vivir nosotros, en aquello mismo debemos encontrar el amor con que saciar a los demás. Es la misma idea, ¿no? Es normal que vivamos de nuestro trabajo, es normal que recibamos el sustento oportuno, pero es normal que nos preocupemos serísimamente, gravísimamente, en justicia, por la gente que depende de nosotros. Esto es muy importante, porque a veces con la gente que depende de nosotros, a veces nos preocupamos y nos da lo mismo y somos indiferentes y que se las arreglen como puedan. Y cuando se habla de la lana en concreto, en el fondo habla de los elogios, de las alabanzas que nos hacen por nuestro trabajo que hacemos, que realizamos cada uno. Y esto es correcto también, no hay problema en que hagan alabanza, ¿no? Siempre que no dejemos de cumplir, aunque cueste trabajo, con nuestras obligaciones y no permitir pues mentiras, enredos, tonterías y falsedades en nuestra vida. Yo diría como una cosa muy ya sintética de lo que estamos recordando, que yo recuerdo a San Pablo que estaba encarcelado y estaba mal físicamente y muchos cristianos le llevaron alimentos para alimentarle y él decía gracias, 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 pero al mismo tiempo decía una cosa muy bonita. Decía San Agustín, no se alegra tanto de la ayuda que ha recibido cuanto se felicita por el bien que ellos han realizado. Es decir, San Pablo dice gracias, pero yo a ustedes en cierto modo les he hecho un favor porque les he ayudado para que ustedes ejerzan una obra conmigo positiva y bonita, que es ayudarme en mis necesidades, pero ustedes han aprovechado para ayudarme y es una cosa que Dios les tendrá en cuenta. Y la lana, que es el tener, pues diríamos, reconocer que hacemos cosas buenas, que nos alaban, nos dicen cosas bonitas, eso es correcto. Pero, por otra parte, eso no significa que nosotros, por esas alabanzas y por esas loas que nos hacen, dejemos de ser justos, aceptemos coimas, favoritismos, no seamos justos, etc. Pues por ahí va la enseñanza de hoy, ¿la verdad? Concluye San Agustín con estas palabras. He aquí, pues, que bebió de la leche de las ovejas, como hemos recordado, y se vistió con su lana, pero ello sin descuidar el bien de las ovejas. No buscaba en efecto sus intereses personales, sino
los de los demás. En este caso, un sacerdote lo que viene es que sea para su santidad de la gente, ¿no? Y los demás, que busquemos desinteresadamente, fortísimamente, en todos los aspectos, en todos los campos, en todas las responsabilidades, por favor, buscar el bien de los demás, rompernos la cabeza y quitarnos a veces el alimento de nuestra boca para darlo a los demás. De modo especial, viviendo la justicia, la justicia, la justicia, y después siendo muy generosos. Esto es vivir el espíritu del Señor que nos ha transmitido el Evangelio. Pues ha sido un placer estar con ustedes, de verdad, y muchas gracias, y será hasta la próxima. Chao, buenas tardes.